Este es el podcast de We Love You, episodio 5. Hola, ya estamos aquí en el 5º episodio del podcast de We Love You. Os sigo dando las gracias a los centenares de oyentes que hemos tenido en los episodios anteriores y espero que este nuevo episodio os encante. Acordaros que tenéis a vuestra disposición el correo info@weloveyou.com para enviarnos preguntas y para hacernos sugerencias y seguir mejorando día a día en este podcast. Además, si os gusta nuestro podcast, nos ayudará muchísimo y para ti van a ser solo 2 segundos de tu tiempo que nos des un like, que nos recomiendes en las diferentes plataformas o que te suscribas a nuestro canal de YouTube. De verdad que para nosotros es muy importante y con este simple gesto ayudarás a que nuestro podcast gane visibilidad y muchos más profesionales lo puedan escuchar. Y ahora vamos al lío con el 5º episodio de los podcasts de We Love You. Hoy nos acompaña Javier, que nació en Palma de Mallorca. Es un emprendedor en serie, lleva más de 15 años involucrado en el sector del turismo. Actualmente es miembro del comité ejecutivo del Clúster de Empresas de Tecnología y Turismo Turistec y presidente de Baleares de la Asociación Española de Mentores. Desde hace 2 años está involucrado en una nueva aventura llamada Fideltour, que es sobre la que hoy vamos a hablar. Hola Javier, gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Con muchísimo gusto estar hoy con vosotros. Javier, primera pregunta, vamos a ir al lío. En una frase, ¿cómo definirías a Fideltour? Fideltour es un CRM especializado para el sector hotelero en el que les ayuda a incrementar su venta directa, su venta en el canal directo. Entonces, ¿me estás diciendo que Fideltour es un software solo para hoteles o para cualquier tipo de empresas? Está especializado en alojamientos. Sí es cierto que dentro de la tipología del hotel tenemos diferentes establecimientos, desde que podría ser un hostal pequeño, con pocas habitaciones, o un agroturismo, e inclusive grandes cadenas hoteleras. ¿Y qué características son las que tiene Fideltour? Bueno, Borja, en este sentido, cuando nos planteamos el desarrollo de un CRM hotelero, especializado para el sector hotelero, nos dimos cuenta de algunas características específicas del sector. Primero de todo, el sector hotelero tiene una casuística en general, es que normalmente el proceso de la captación del dato era un proceso que todavía no estaba automatizado, que no estaba transformado digitalmente. Con lo cual, nuestro primer reto fue generar un continente, un CRM, pero que tuviera la capacidad de autoalimentarse o retroalimentarse. Es decir, fuimos capaces de conectarnos con diferentes players, diferentes actores, como podría ser el portal de Wi-Fi. Seguro que todos los oyentes han experimentado al llegar a un hotel la oportunidad de conectarse a la Wi-Fi, cómo el hotelero recoge los datos, el email y algunos datos más. Pero bueno, no solo era el conector de la Wi-Fi, sino teníamos que conectarnos con la página web y para los que estén en el día a día del sector, pues también con el PMS, que sería el software que está utilizando el recepcionista cuando recibe a un huésped para hacer tanto el check-in como el check-out. Entonces, fíjate, Borja, hablábamos de CRM con una característica especial que era que se retroalimente. Pero una vez que ya teníamos ese contenido, esa caja de información que le llamábamos CRM, nos dimos cuenta de la importancia de que al final el dato, si no está correctamente clasificado, si no está limpio y ordenado, no sirve de nada. Entonces, en este sentido, Borja, al CRM le aplicamos una capa de inteligencia en la que es capaz de autosegmentarse, es decir, tiene la capacidad de entender
qué le gusta al huésped, si te puede gustar el golf, el turismo familiar o el turismo de aventura, y tener la capacidad de que el CRM vaya clasificando todas las fichas del huésped. Hasta aquí, fíjate la característica tan especial, ¿no? La retroalimentación y la autosegmentación. Y luego, como no podría ser de otra manera, pues fuimos desarrollando diferentes módulos. Claro, la lógica decía que una vez que tienes este CRM, si queremos incrementar la venta directa, uno de los procesos que teníamos que solucionar era la automatización de la comunicación. Con una serie también, en este caso también funciona en el marketing generalista. Es decir, cada vez tendemos más a comunicar de manera hipersegmentada. Es decir, en vez de comunicar a todo el mundo como hacíamos antiguamente, quizás por idioma, por la segmentación del idioma, ahora tenemos la necesidad de poder segmentar a un nicho muy pequeño, muy determinado. Con lo cual, no solo conocer el gusto de interés, como he dicho antes, era requisito, sino empezar a comunicar en una cosa que luego veremos si lo consideras oportuno, que es el ciclo de vida del huésped, que es el guest journey, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho ha sido como incorporar un MailChimp, para que me entiendan los oyentes, un MailChimp vitaminado, en el que tiene la capacidad de, evidentemente, poder lanzar una campaña de Black Friday o una campaña last minute, por supuesto, pero sobre todo la capacidad de poder enviar una campaña automatizada en las fechas tan importantes como son la fecha de entrada y la fecha de salida del huésped. Esto, por ejemplo, Borja, no lo podíamos hacer o es muy difícil de hacer cuando utilizamos un software generalista como es MailChimp o como es cualquier otro de todos los que hay en el mercado, ¿no? Y estos fueron los dos primeros bloques que desarrollamos, es decir, CRM, retroalimentado y autosegmentado, y con un MailChimp vitaminado que daba la capacidad de comunicar de manera automatizada. Pero como siempre digo, Borja, ya por no extenderme demasiado en la explicación, que sé que lo estoy haciendo, al final no existe fidelización sin satisfacción. Es decir, al final de lo que va esto es conseguir que el huésped acabe repitiendo en el hotel, con lo cual implementamos otro módulo que es el módulo de encuestas para acabar entendiendo cómo está el huésped que pernocta en el hotel. Y para acabar lo que sería la guinda de la tarta, sería un módulo de fidelización. Que en este módulo de fidelización, pues como muchos de los oyentes os podéis estar imaginando, pues trabajamos tanto con puntos como también por estancias, con el objetivo de, pues esto mismo, de ir generando puntos e ir provocando esa fidelización, esa lealtad del cliente para que en la próxima estancia repita en el mismo producto hotelero. Y si por lo que fuera ese huésped, ese cliente no fuera a repetir producto porque a lo mejor va a cambiar de destino, pues que estos puntos se pudieran compartir con un tercero, con un amigo, con un primo, y que de alguna manera lo que en marketing conocemos como un member, es decir, reducir los costos de adquisición, pues sea aplicable en este caso. Has hecho una explicación fantástica de tu producto, faltaría más. Voy a intentar hacer una síntesis rápida para situar a nuestros oyentes para después poder ir desgranando cada uno de estos elementos que tan bien nos has explicado, ¿no? Por lo que entiendo, Javier, lo primero que hacemos es una captación de datos vía Wi-Fi, vía el portal cautivo. A continuación, metemos ese dato ya de una manera automatizada, ya segmentado, hipersegmentado, porque hemos hecho determinadas preguntas, porque sabemos el navegador del usuario en el CRM, y a partir de meterlo en ese CRM podemos empezar a hacer una distribución de acciones, unas acciones a partir de X estrategia que previamente se haya definido, tanto para los elementos de fidelización que estabas comentando, como para hacer acciones de upselling y de cross-selling. Ahora poco a poco lo vamos a ir desgranando, pero siempre me gusta empezar porque aquí en este podcast queremos hacer mucho hincapié en dar tips a los hoteleros para que puedan mejorar sus resultados en venta directa. Entonces, ¿cómo ayuda Fideltour en concreto a la mejora de la venta directa de los hoteles?
Bueno, yo creo que el hotelero, todo hotelero a día de hoy, no solo por la pospandemia, perdón, sino ya antes pasaba, todo hotelero quiere incrementar, vender más. En este sentido, hay una serie de indicadores que a mí me gusta compartir con el hotelero que deben tener en cuenta. Uno, evidentemente, es el revenue, es la cantidad de dinero que han facturado por el canal directo. Pero no olvidemos, Borja, dos indicadores que para mí son iguales de importantes. Lo que sería el ADR, la tarifa media diaria, y lo que sería el RESPA, ¿no? Y a partir de aquí, lo que sería el revenue por habitación. A partir de aquí, lo que una solución como Fideltour les puede ofrecer, o cualquier programa de fidelización al uso, es intentar que ese tráfico que normalmente se genera en la página web del hotelero, por ejemplo, tráfico que puede venir originado de la propia clientela, pero en muchas ocasiones de OTAs. De manera que lo que intentamos, o lo que el hotelero tiene que intentar de alguna manera es, oye, convertir venta de tráfico que viene referido de otras webs, como podría ser Booking, Expedia o cualquier otra agencia de viaje online, e intentar convencer al cliente de que reserve en la página web y no reserve en estas otras. Y aquí entra en debate, bajo mi punto de vista, el punto clave, que es precio o valor. Claro, al final, en la guerra de precios, llega un momento que es finita, es decir, no podemos seguir bajando precios. Además, muchos oyentes entenderán que el tema de paridad es un tema importante, sobre todo para los revenue managers. Y en este sentido, nosotros somos de los que pensamos que el hotelero, y como tip, tiene que analizar cuál es su propuesta de valor para diferenciarse a otros competidores, que en este sentido los competidores no es solo el competidor el hotel que está al lado, sino la web suya frente a Expedia o sobre estas agencias online que hemos comentado anteriormente. Y evidentemente con esto va a reducir comisiones y esto va a generar un mejor beneficio, es decir, una mejor rentabilidad para el hotelero. Esto sería más o menos, Borja, no sé si he dado una explicación muy compleja, pero serían un poco los puntos claves de por qué trabajar la venta en el canal directo. Claro, es que al final nuestro objetivo, también como nosotros como agencia de marketing, es establecer esas estrategias que estabas planteando y ayudarnos de softwares como el tuyo, que nos permiten no solo hacer que repita el cliente, sino que gaste más. Por lo tanto, ese indicador del RevPAR que has comentado para nosotros es fundamental. Es uno de los indicadores que cada vez se están poniendo más encima de la mesa, ese KPI fundamental, pero creo que aún está en los inicios del trabajo, de las acciones de upselling y de cross-selling que permitan pues, establecer estrategias y acciones de manera permanente y de manera automatizada, como os permite hacer vuestro software, para incrementar ese RevPAR, ¿verdad? Y luego también planteabas el tema de la paridad, ¿no? Pues hemos ido a tocar el tema básico, pero al mismo tiempo el gran tema, ¿no? Esas disparidades que antes no nos dejaban provocar estas OTAs en nuestras webs propias y que ahora son estas propias OTAs las que nos los están generando, ¿no? Y contra lo que tenemos que ir luchando constantemente. Por eso la importancia de, si tienes captado un cliente, hacerlo que te repita por tu canal directo, ¿no? Aunque te haya venido por otro canal, ¿verdad? Así es. ¿Fideltour es un software pensado solo para grandes cadenas hoteleras o lo puede implementar cualquier tipo de hotel? Nosotros entendemos la fidelización que es encajable para cualquier tipo de hotel. Es más, existen muchos hoteles pequeñitos, muchos hostales, que tienen una alta tasa de repetición. Lo que pasa que algunos no lo saben y hay otros que sí lo saben pero no lo tienen cuantificado. Entonces, empezar a fidelizar, y entendiendo la fidelización desde la comunicación con tu propio cliente, es algo que es requisito a día de hoy y para cualquier tipo de establecimiento. Aunque no esté orientado 100% a la venta, algo tan importante como dos factores que existen en el turismo a día de hoy,
el factor de la seguridad, todo el tema de sanidad, de la salud. ¿Es mi hotel seguro en términos de COVID? O algo también, todo el tema eco, ¿no? Que está muy, muy de moda en el turismo, todo el tema sostenible. Fijaros, estos dos factores que no tienen nada que ver con la venta, que tienen que ver con la propuesta de valor, y vuelvo a insistir con el valor del producto hotelero, ya merecería la pena cualquier tipo de establecimiento para empezar a comunicar con esa clientela. Evidentemente luego pueden existir, ya veremos cómo, diferentes estrategias que provoquen la venta, pero cualquier establecimiento debería estar a día de hoy, debería ya empezar a comunicar, a abrir ese canal de comunicación con sus clientes. Me encanta que compartamos esa visión marketera, comunicativa, donde los pilares son los elementos de valor del establecimiento, ¿no? Los valores de marca, esos elementos atemporales que tienen que rodear cualquier acción, cualquier estrategia en captación, ¿no? Entonces, Javier, sabemos por experiencia también que los elementos tecnológicos, ese gap tecnológico que muchos profesionales tienen, se convierte en un impedimento a la hora de empezar a utilizar determinadas herramientas tecnológicas. ¿Hasta qué punto es complicada la implementación de ese primer paso, de ese portal cautivo, de esa captación automatizada del dato a través del Wi-Fi para pasarla al CRM de Fideltour? Mira, pues eso es uno de los puntos, Borja, que yo creo que son claves y es donde tú bien has apuntado, es donde tienen que empezar el hotelero a generar esa base de datos. Pues mira, el portal cautivo es realmente, es más grande la palabra que de lo que es, porque no deja de ser una pequeña página web que el router, que es el aparato que da la conexión a la Wi-Fi al huésped, lo único que hace es poner una página web, mostrar una página web que recoge el dato y una vez que ha recogido el dato le permite al huésped acceder a Internet. Esto se puede instalar en el mismo día, con lo cual el coste en tiempo, también en tema económico, de implementar un CRM con la recogida del dato es algo que a día de hoy se puede asumir con muy poco coste y en muy poco tiempo. Y lo que yo digo a veces, Borja, a mi equipo y también lo comentamos con el resto de clientes, yo entiendo que a lo mejor no puedes estar preparado a día de hoy, aunque podría ser un debate interesante, para empezar a comunicar o para empezar a hacer marketing con tus clientes. Pero cada cliente que pernota en el hotel y no recogemos sus datos, estamos perdiendo, es una oportunidad perdida que no volverá. Con lo cual, mi recomendación siempre es recoge el dato. Aunque no lo vayas a utilizar mañana, recógelo porque quién sabe si el año que viene la estrategia de marketing va a ser un factor estratégico para tu empresa y para no empezar con una base de datos vacía. Muy bien, entonces estamos en ese punto en el que hemos captado el dato y lo pasamos al CRM, ¿no? Creo que vale la pena que expliques, ni que sea brevemente, qué es un CRM, cómo de importante es para un hotel tener un CRM. Bueno, un CRM digamos, en el sector tradicional, un CRM antiguamente era una libreta con nombre y teléfono y contactos de un cliente, ¿no? ¿Qué ha pasado? De que al final, con la evolución de la tecnología y con la evolución de Internet, el CRM lo que viene a dar un servicio que es el conocimiento del cliente. Digamos que es un software donde la empresa, el hotel o el establecimiento tiene todo el conocimiento de su cliente involucrado. Y evidentemente desde ahí es donde realizará acciones tanto comunicativas como de marketing para como he comentado antes, para incrementar su venta directa. Muy bien, es esa agenda donde podemos hipersegmentar y a través de la cual podemos empezar a hacer las acciones. Fantástico. ¿Qué consigue un hotel si fideliza a sus clientes? ¿Cómo puede un hotel fidelizar a sus clientes? ¿Qué puede llegar a ganar en lo económico? También en elementos de valor, en reputación, con estrategias y acciones de fidelización. Bueno, primero de todo, entender qué es la fidelización. Es decir, un programa de fidelización no es más que una estrategia de marketing que establece un hotel o un establecimiento hotelero con el propósito
de premiar el comportamiento de compra, de repetición de los clientes, ¿no? Y además, cuando tú premias esta compra del cliente, lo que genera es un sentido de lealtad, de fidelidad, hacia la marca, hacia la empresa. Entonces, al final, que un cliente repita impacta en un indicador, que es el coste de adquisición. Y os voy a dar un dato que a mí me llama muchísimo la atención. Se dice que conseguir que un cliente compre, un cliente repetidor, es hasta 7 veces más barato que conseguir un cliente nuevo. A veces estamos empeñados en conseguir continuamente nuevos clientes, cuando lo más barato es hacer que los clientes que ya has tenido repitan contigo. Es fantástica la cifra que has dado, 7 veces más barato que un cliente te repita, ¿no? Es increíble. A los que nos dedicamos a la captación y a la fidelización, cuando vemos estos datos, pues al final, hablando con el hotelero, pues es evidente que tanto él como nosotros haciendo acciones tenemos que profundizar en este punto, ¿no? Vamos a hablar un momento de reputación, si te parece. ¿Qué partes del gran conglomerado que es la reputación online ayuda a mejorar a Fideltour y de qué manera esto puede ayudarnos a conseguir mejores resultados de búsqueda? Bueno, yo veo la fidelización desde dos factores, desde dos líneas de trabajo. La primera, para mí, la más importante, es entender en qué falla tu producto, en qué falla tu empresa. Con lo cual, lanzar encuestas de satisfacción, en primer lugar, te tiene que ayudar a detectar los problemas y lo más importante de todo es solucionar el problema en la estancia. Ya cuando el cliente te ha puesto una crítica negativa en Holiday Check o TripAdvisor, que ya está otra vez en origen, poco arreglo tiene. Ya tienes que contestar y tienes que intentar casi pedir disculpas a lo sucedido. Lo importante es generar alertas. Cuando hay una encuesta negativa, se tiene que generar una alerta. Y alguien responsable del hotel tiene que ir al huésped, preguntarle por qué ha sucedido e intentar de alguna manera resolver ese problema. Creo que eso impacta directamente en la satisfacción y sobre todo en el guest experience. Y obviamente, cuando tienes a un cliente satisfecho, es muy probable que a la hora de irse a los portales de opinión, como Holiday Check o TripAdvisor o inclusive Google, hay una larga lista, eso va a generar un impacto inmediato. A mayor calidad, a mayor rating, a mayor valoración, tanto los algoritmos de Google como todos los portales de opinión, lo que hacen es poner el hotel en mejores posiciones. Eso significa que todos los hoteles o todos los establecimientos, aunque ellos no lo sepan, están compitiendo en un ranking en estas OTAs o en estos portales de opinión. Y fijaros lo importante que es que volvemos un poco al guest journey. Pongamos en el caso de turismo vacacional, el alemán que está en origen, que está de alguna manera mirando en TripAdvisor y pone hotel en Palma de Mallorca, por seguir con el ejemplo que tenemos aquí cercano. Imaginaros que en la primera página los hoteles que salen, he hecho Palma de Mallorca por poner una zona un poco más grande, pero podríamos ir a una zona todavía más segmentada, más hipersegmentada. Los que estén con mejor valoración, los que hayan hecho bien el trabajo de reputación, estarán arriba. Y los que estarán arriba serán los que recibirán el tráfico, no solo las reservas de esa agencia de viajes, de esa OTA, sino que también serán los candidatos a poder, como es muy normal, cuando quieren saber más de la información sobre ese hotel, antes de reservar, se va a consultar la página web del hotel. Pues imaginaros el tráfico referido que podemos aumentar de la página web si tenemos un buen posicionamiento en estos portales de opinión. Entonces, bueno, para resumir estas dos partes. La primera es mejorar el guest experience, detectar el problema en la estancia y, en segundo lugar, subir ese ranking, ascender, escalar en esos rankings de los portales de opinión para intentar recibir el mayor tráfico referido posible. Fantástico. Al final, como decía mi abuela, parece de cajón de madera de alcornoque, ¿no? Tienes más tráfico, generas más tráfico a partir de estar presente en una posición superior en
ya sea en una búsqueda de descubrimiento en Google o ya sea en cualquiera de los portales que antes hemos referido. Si estás en mejores posiciones, tienes más posibilidades de cerrar ventas y cerrarlas, evidentemente, a través de tu página web. Vamos a hablar del Customer Journey, que antes querías comentarlo. Si te parece, lo dividimos en 3 fases o en las que tú consideres oportunas. Yo lo que quería era que en las 3 fases que te voy a comentar me pongas un ejemplo de cómo ayuda FidelTour a incrementar las ventas, a incrementar la satisfacción, a incrementar la reputación, ¿no? Si te parece, podemos hablar de la fase en la que ya ha hecho la reserva, pero aún no está en el establecimiento, en la fase en la que ya está en destino, está en el establecimiento, y en la fase post estada en el hotel. Bien, para que los oyentes nos sigan, normalmente la denominamos la etapa de preestancia, la estancia y la post. Entonces, en la etapa preestancia, aquí siempre vamos a jugar con 2 factores. El factor Guest Experience, cómo puedo mejorar la experiencia de mi huésped, y el factor Revenue, cómo puedo generar más venta cruzada o más venta complementaria. Entonces, bueno, claro, fijaros, yo hago una reserva hoy en la página web de cualquier hotel y a lo mejor lo estoy haciendo a 1 mes, 2 meses, 3 meses vista, depende de la antelación media y como todos conocen, pues hay mercados que inclusive lo hacen con 9 o 12 meses de antelación media. Aquí, en ese espacio donde no se sabe nada, pueden suceder muchas cosas. Pueden suceder desde una cancelación y perder la venta, que es uno de los grandes retos que tiene el sector hotelero, intentar reducir el número de cancelaciones. Y desde esta cancelación, inclusive, hasta bueno, evidentemente, recibir otras promociones, otras ofertas que podría ser el motivo de esa cancelación. Desde mi punto de vista, aquí se pueden hacer cosas muy simples que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, si yo he hecho una reserva en un campo de golf, en un hotel que está cerca del golf, que yo vaya recibiendo información relativa a los mejores campos de golf, a lo mejor 1 mes antes de llegar del check-in, o 2 semanas antes del check-in, o 90 días, depende cómo se configure, va a contribuir a que mi experiencia, mi guest experience con la marca hotelera sea buena. Con lo cual, de alguna manera, me va a tener mejor conectado, lo que sería con mayor engagement hacia la marca. Pero luego ya no solo decirte, oye Javier, en mi caso, pues mira, el día antes, ¿no? Que esto se está haciendo y la verdad que es impactante y muy fácil de implementar. Oye Borja, estamos aquí, tenemos 25 grados centígrados, te estamos esperando y mañana, como bienvenida, vas a tener un mojito. Y además en ese email te pongo el mapa de cómo llegar al hotel, ¿no? Pues estas comunicaciones pueden generar que el valor de marca se dispare, pero también se pueden aprovechar estas comunicaciones para generar venta cruzada, ¿no? En este caso tenemos 2 opciones, ir a cross-selling o hacer un upselling. Entendiendo el upselling en cómo puedo hacer que el cliente, que el huésped mejore el tipo de habitación que tiene. Muy simple, aquí se pueden despertar diferentes disparadores, se pueden generar diferentes disparadores en el que por un pequeño precio más, por 10, por 15, por 20 euros más, puedo mejorar la habitación. Y ojo, porque tenemos casos de uso en el que el upselling se está utilizando también como un problema de solución al overbooking. Sé que algunos pueden estar esperando, no me hables de overbooking en el momento en el que estamos, pero veámoslo desde la normalidad de hace 2 años. Es decir, el overbooking en el vacacional es algo muy, muy típico y en vez de llegar al hotel y tener que colocarlo tú gratuitamente en una habitación superior, lo que puedes hacer es intentar ofertar y que por un pequeño precio, por un módico precio, puedas hacer el upselling, con lo cual resuelves un overbooking y además incrementas el ticket medio. Muy bien, buen tip. Y bueno, ¿qué puedo decir del cross-selling? Es decir, al final la venta cruzada para mí es el gran desconocido, es la mayor ventana de oportunidad que tiene el hotelero, porque al final ya no se trata solo de vender camas, ya no se trata solo de cambiar sábanas, sino ahora de lo que se trata es, como decíamos al principio del podcast, se trata de vender mejor.
Con lo cual, existen un listado grandísimo de servicios, algunos son cross-selling interno y también cross-selling externo, que se pueden ofertar, que el cliente, que el huésped lo está consumiendo y lo está contratando sin que el hotelero se entere y está perdiendo una oportunidad. Os pongo dos casos de uso típicos. El spa sería un caso de uso de cross-selling que podría ser interno, aunque algunos hoteleros lo puedan tener subarrendado. Y un caso externo, pues no lo sé, un charter en un barco, o podría ser cualquier tipo de excursión, un taxi, un restaurante, una discoteca, y aquí hay un largo etcétera de un rentacar, un largo etcétera de servicios. En el caso del cross-selling, es complejo de manejar si lo queremos hacer uno por uno, pero existen portales en el cual todo esto está automatizado, con lo cual entraríamos en un modelo de afiliación. Es decir, yo te ofrezco restaurante, yo te ofrezco oferta complementaria y simplemente lo único que hago es comunicar al cliente con un enlace y todas las reservas que se realizan a través del enlace que sale en el email del hotel, lo que hace ese programa de afiliación es coger una comisión de la venta, que puede ir entre un 10, un 20, inclusive un 25%. Con lo cual, el hotel está otra vez contribuyendo a incrementar el ticket medio de la estancia del cliente y, sobre todo, mejorando el guest experience del huésped. Claro, es que venimos de un 2019, ¿no? Brutal a nivel de ocupación, con incrementos y de golpe y porrazo, pues lo que todos sabemos, ¿no? El bicho, la COVID, el desastre, cierres, etcétera, ¿no? Entonces, cosas que deberíamos haber estado haciendo cuando estábamos de subida, como es el implementar acciones de upselling y de cross-selling, sobre todo en este caso, como dices tú, acciones de cross-selling que nos permitan incrementar el gasto del cliente, que aquello que ya hace fuera lo puede hacer en parte con nosotros, pues lo teníamos olvidado, ¿no? La suerte es que el bicho nos ha motivado, nos está haciendo mejorar, nos está haciendo ir mucho más rápido en la evolución de la transformación digital y, como tú decías, existen centenares de plataformas que nos permiten hacer ese marketing de afiliación, ya sea de un free tour, con GuruWalk o con Civitatis o con temas de restauración o temas de alquiler de barcos. Entonces, es una de las patas en ese viaje que estábamos haciendo, ¿no? Hasta ahora, en el momento que el cliente está en nuestro hotel, que podemos utilizar a Fideltour. Y nos faltaba el último ejemplo, diferentes tips del último paso, ¿no? Del post-estada. No sé si nos puedes dar algunos tips de este periodo. Bueno, yo creo que, Borja, en este sentido, hay algo típico que se debería, bueno, he dicho típico, pero igual no está, cuando lo estaba diciendo igual me estaba arrepintiendo, que es, el agradecimiento, ¿no? Lo primero es medir si la satisfacción del cliente es buena, porque si no ha sido buena, mejor no te envío un email agradeciéndote la estancia y, sobre todo, solicitándote una opinión en los portales de opinión como Holiday Check o como estamos viendo anteriormente. Entonces, este es el primer tip. ¿Cómo podemos medir la satisfacción del cliente de la estancia? Y si es buena, te envío un agradecimiento y te solicito que pongas tu opinión en estos portales. Y si ha sido mala, pues como he dicho antes, tienes que intentar resolverlo en la estancia y no te voy a invitar a poner esas opiniones porque igual estoy incentivando al lobo. Y luego para mí empieza un capítulo precioso, que es el capítulo realmente de loyalty, es decir, cómo habilito una serie de escenarios que justifiquen una comunicación con el cliente para que provoquen la siguiente estancia. Y para mí el club de fidelización aquí tiene un encaje brutal, porque como yo he tenido consumo y he tenido estancia en el hotel, puedo de alguna manera empezar a darte comunicaciones del tipo, que todos los oyentes estarán más que habituados en el programa Suma de Air Europa o bueno, todos los programas que tienen Iberia y demás. Es un buen momento para decirte, ostras, pues agradecerte la estancia, regalar puntos, hablar sobre, oye, estos puntos compártelos con tus amigos, avisarte de la caducidad del punto. Es decir, existen una serie de puntos de contacto, de touch point, que podemos automatizar gracias al programa de fidelización. Eso sí,
haciendo al cliente siempre especial y haciéndole una comunicación muy, digamos, personalizada. Vamos a hablar de cómo hacemos especial al cliente. ¿Cómo vamos a crear, cómo podemos crear, cómo un hotel independiente de Palencia puede crear su club de fidelización? Bueno, un club de fidelización, y a mí me gustaría bajar un poco a tierra algo tan complejo como puede aparentar un club de fidelización. Es decir, no tenemos por qué pensar en gorras, en temas que lleven necesariamente logística en la gestión. Un club de fidelización puede ser a través de bonos regalos sobre servicios en la estancia. Por ejemplo, yo te puedo estar regalando una serie de puntos que los puedo canjear por un spa gratuito, te puedo regalar una serie de puntos que lo puedo canjear por una botella de vino. Es decir, no es solo darte descuentos en la próxima estancia, que también, sino es intentar conocer al cliente y ofrecerle cosas que en ese sentido le pueden ser de mucho interés en la próxima estancia. Si evitamos toda esta parte logística del programa de fidelización tradicional, el de la gasolinera, para que todo el mundo nos entienda, vamos a simplificar bastante el proceso, porque al final lo que estamos haciendo es habilitar una serie de categorías. Por ejemplo, la categoría, la básica, la media, que muchas veces es conocida como la Silver, la Gold y la Platinum, que pueden hacer que el cliente tenga una serie de privilegios o ventajas de cara al resto. Esto funciona muy bien cuando hay una alta tasa de repetición, es decir, si yo tengo un hotel o tengo en urbano, tengo una alta tasa de repetición, a lo mejor puedo crear estas categorías como funciona en suma en Europa. Estas categorías me hacen sentir como especial, privilegiado, y voy a tener una serie de accesos que la otra no tendría. Pero si me preguntas, Borja, por el programa de fidelización mínimo viable, es decir, cuál es el más basiquito que podríamos hacer, se podrían implementar programas de fidelización en menos de 30 días para ese hotel pequeñito de Valencia. Y es de la siguiente manera, primero, tenemos que, evidentemente, tener el dato recogido para conocer al cliente repetidor, y lo único que vamos a hacer es comunicar, como he dicho antes, una serie de comunicaciones automáticas en la postventa, es decir, cuando el cliente ya está en origen otra vez, e intentar definir 4, 5, 6, 8 o 10 productos / servicios, en este caso, como he dicho antes, mejor servicio que el producto tradicional, en el que el cliente pueda ver cómo esos puntos que ha generado, los puede ir canjeando en ese programa de fidelización. Con lo cual, ese hotel de Palencia lo único que tiene que hacer es programar esas comunicaciones, el cliente recibe esa comunicación, hace clic, va a un portal que es el Guest Portal, el portal del huésped, donde ve sus puntos y ve los productos / servicios con lo que puede canjear. Como esta intranet del Guest Portal es externa, no tiene nada que ver con la página web del cliente, esto es lo que hace que la implementación del programa de loyalty sea express respecto a otros programas de fidelización más complejos. Claro, es decir, les proporcionáis al cliente esa otra web, ¿no? Que al final va a ir con su dominio, con un subdominio o parecido. El cliente, el huésped, va a detectar que viene del hotel en el que ha estado, pero le facilitáis todo ese entorno tecnológico, ¿verdad? Sí, el enfoque es nosotros denominamos llave en mano, es decir, cómo puedes ofrecer un programa de fidelización que además ya te puede venir preconfigurado con los servicios más comunes, que tú lo que haces es cambiar 4 descriptivos y algunos precios en relación al valor del punto, y nada más. A partir de aquí se conecta con la página web y empezamos a comunicar, con lo cual, como he dicho antes, es bastante simple el poner en marcha un programa de fidelización de este tipo. Muy bien. Y luego entiendo que uno de los elementos también importantes, el último gap tecnológico que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que hablar hoy en la entrevista, es la conectividad con el
con el PMS, ¿no? Porque se me ocurre que al final, si tenemos ese recorrido del cliente, sabemos lo que ha gastado, en qué ha gastado, si ha gastado más en mojito que en margarita, si ha gastado más en una cafetera que ha querido, en un transfer o en un alquiler de yate, pues evidentemente podremos ya segmentar en el CRM y enviarle después acciones específicas para el club de fidelización, incluso ver, ¿no?, cuáles son las cosas que ese cliente pues más ha apreciado de nuestro establecimiento, y a lo mejor no hace falta ni crear nuevo servicio o producto, sino ofrecerle más y mejor de lo que ya estaba utilizando, ¿no? Bueno, nosotros vemos dos fases. Identificamos la fase de la tasa de repetición. Para entender la tasa de repetición del cliente, es bien cierto que te tienes que conectar con el PMS y traer el volumen de reservas. Y luego hay una segunda fase, que es la tasa, digamos que es el consumo. Es decir, tener la información, como tú bien apuntabas, de lo que ha consumido el cliente para conocerlo mejor y comunicarle personalizadamente a través de ese consumo. ¿Qué es lo que sucede? De que es mucho más fácil, porque solo teniendo las reservas ya podemos implementar el programa de fidelización. Porque al final no se trata de dar puntos por lo que has consumido anteriormente. Se trata de provocar que reserves en futuro, con lo cual todas las ventas que vengan en la web de hoy para adelante ya quedan registradas en el sistema y ya quedan premiadas por el programa de fidelidad. Muy bien, muy bien. Javier, yo creo que hemos hecho un recorrido por todas las fases, todos los módulos de Fideltour. Hemos explicado esa captación del dato, cómo lo segmentamos, cómo desde el CRM empezamos a hacer una distribución, ya sea en pre, durante o post estancia. Hemos hablado del club de fidelización, hemos hablado de las reviews, de los testimoniales, de ese elemento de reputación. No sé si hay algún elemento que quisieras introducir para finalizar la entrevista. Bueno, yo al final, a mí me gustaría destacar o compartir con vosotros dos indicadores. Bueno, el primero de todo es subjetivo y el otro es más objetivo. Pero bueno, al final, a día de hoy, nos estamos encontrando muchos hoteles que quieren vender más y que no pueden, porque no tienen una buena reputación online. No olvidemos que la reputación online afecta también a la turoperación. Los turoperadores también están mirando tu reputación. Ya no solo por el tráfico referido, que hemos dicho antes, sino por un tema de turoperación. Y en segundo lugar, porque es tan brutal la competencia que el sector hotelero necesita de manera urgente encontrar su especialización. Es decir, tener productos, plantas hoteleras generalistas cada vez van a ser más difíciles de vender a valor, van a tener que vender más barato para poder llenar a su hotel. Con lo cual, a mí me gustaría destacar un asunto que he dicho subjetivo porque no está vinculado a la tecnología. La importancia de que el hotelero se plantee cuál es su target market, se plantee cuál es su cliente ideal, como se ha hecho toda la vida de Dios en otros negocios, y se plantee a cómo acomodar y cómo dar servicio a lo que realmente ellos son o pueden especializarse. Y en segundo lugar, yendo a la parte objetiva, yo creo que la fidelización, el conocimiento del cliente es importantísimo. De hecho, las tasas, muchas cadenas hoteleras, muchos directores de marketing, directores comerciales, tienen claro que gastan millonadas en las OTAs, pagando comisiones de cientos de miles de euros cada año. Y evidentemente, como cualquier empresario, pues intentan mejorar su GOP, intentan mejorar su margen e intentan reducir estas comisiones. Pero también quiero compartir una cosa, es decir, no se trata en ningún momento, la fidelización no viene a sustituir ni la turoperación, ni viene a sustituir las OTAs. Creo que tan importante es la turoperación como son las OTAs, las agencias de viaje, como es tu canal directo. Lo único es que la fidelización viene a generar una palanca más, a generar un driver, que lo que hace que el hotelero pueda vender más y mejor, pero nunca y bajo ningún concepto excluyente o sustitutivo de lo que son las palancas que ya existen a día de hoy. Todo lo contrario, es agregar una palanca más al tablero e intentar que esta palanca crezca todo lo posible, porque probablemente
es la palanca de venta, es el driver de venta más económico que existe en el mercado a día de hoy. Sí, nosotros le llamamos ese mix de distribución sano, ¿verdad? Todos ¿no? Los distribuidores, todos los canales de venta son válidos y los tenemos que utilizar. Lo que pasa es que durante muchos años el hotel independiente, sobre todo, ha olvidado ese canal que es su propio canal, ¿no? Que es el canal que le permite vender a mayores márgenes. Entonces, bueno, al final se trata de eso, de tener herramientas, de tener análisis, de tener una estrategia específica que te permita tener tu mix de distribución sano. Javier, muchísimas gracias por estar en este episodio del podcast de We Love You. Me lo he pasado pipa hablando contigo y espero que en pocos meses podamos seguir hablando y ahondando en alguno de estos elementos, estos conceptos que hoy hemos estado pues aquí hablando. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado y de nuevo pues te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Las gracias, me gustaría daroslas también de Fideltura a todos vosotros y bueno, yo creo que nos esperan unos meses muy interesantes en términos de transformación digital en el sector hotelero y bueno, yo quiero dar muchos ánimos a todos los oyentes. Sabemos que puede parecer muy complejo algunas cosas, pero bueno, existen soluciones que simplifican todo este proceso y bueno, muchos ánimos, que no es tanto como parece, hay que empezar poco a poco. Y estoy convencido que este 2022 pues va a estar un poquito más dentro de la normalidad y puede hacernos recuperar un poco ese aliento que a todos nos hace falta ya de alguna manera urgente. Así que muchos ánimos, mucha fuerza para todo el mundo y nada, será un placer, un auténtico placer estar con vosotros cuando lo consideréis oportuno. Muchísimas gracias, Javier. Y a todos los oyentes de este podcast de We Love You, os esperamos en el próximo episodio de los podcasts de We Love You.